Hola, bueno, vamos a dar inicio con el taller de lombricultura y compostaje. Este taller es para que puedan aprender, ¿cierto?, sobre lo que es la lombricultura y el compostaje, si es que tienen lombrices o piensan tener, cuáles son los manejos y cuidados, como si ustedes quieren empezar también a producir su propio humus y compost. ¿Ya? Bueno, yo les voy a compartir pantalla de un paper donde vamos a ver. Yeah. Bueno, esta es la versión 2022 de nuestro taller de lombricultura y compostaje hecho por mí. Ya, y bueno, yo soy de profesión, soy ingeniero agrícola y fundador de Humus Recicla. Bueno, la primera pregunta que ustedes deben generarse es, ¿qué es el humus del lombriz? El humus de lombriz es el proceso donde la materia orgánica se transforma en abono para el mundo vegetal, perdón, se transforma en abono para el mundo vegetal a través de organismos como las lombrices californianas. Ahora, no quiere decir, perdón, que las lombrices sean las únicas que pueden generar este humus. El humus es un proceso o el resultado de la descomposición de materia orgánica, sea vegetal o estiércol, ¿ya?, para ser transformada o devuelta a la tierra, ¿cierto? Para ser abono para las plantas, para así regresar de nuevo al ciclo de la vida, que son los animales, y así. ¿Ya? Ahora, la lombriz californiana destaca dentro de estos transformadores biológicos porque es la más eficiente, la más rápida, la que puede producir o generar más humus en un corto plazo y también de mayor calidad. Pero no quiere decir que otros microorganismos no la generen. Por ejemplo, para los que tienen sus lombrices, se habrán dado cuenta que aparecen de repente unos bichitos blancos, que no son ninfas, ¿ya? Son como arañitas blancas. Ellos se llaman coleombolos, ¿ya? Y los coleombolos son simbiontes con las lombrices para el proceso del humus o de la descomposición de materia orgánica. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que no son bichos, no son plagas, no son que están haciendo daños o pueden ser las lombrices. Todo lo contrario, están aportando a la fabricación de humus. Bueno, aquí yo les voy a explicar un poco lo que es la microbiota vegetal. Bueno, la microbiota vegetal son microorganismos que ayudan a las especies vegetales. La microbiota es el proceso, es el suelo verde que tiene el extracto verde que está en la parte superior del suelo, donde se almacena la mayor parte del movimiento vegetativo, ¿cierto? Es el primer suelo y es importantísimo para la vida, ¿ya? ¿Y cómo se genera la microbiota vegetal? Bueno, a través del mismo proceso que ustedes pueden ver en la imagen, es a través de las lombrices californianas o otros microorganismos. ¿Y cuáles son los beneficios que me trae al suelo cuando yo quiero generar esta capa de vida dentro de mi jardín o huerto? Bueno, los beneficios lo explica el video, que son microorganismos que ayudan a las especies vegetales, ¿ya? Y mejora la productividad, mejora el retenimiento de agua, fortalece el sistema inmunológico de la planta. Recordad que la planta igual tiene un sistema inmunológico que cuando está bien fortalecido, las plagas o enfermedades pueden atacar mucho menor o son las plagas o las plantas menos susceptibles a enfermarse o a padecer de ataques fulminantes de parte de las plagas. Bueno, aquí en la imagen ustedes pueden ver cómo funciona en 3 pasos, cómo funciona un proceso de vermicompostaje. Ya, en general, las vermicomposteras son de 3 niveles, ya, donde la primera parte o el primer nivel es de donde las lombrices están, ¿cierto? El primer y segundo nivel. Bueno, uno echa comida en el primer nivel y también puedes echar en el segundo nivel, donde ahí va a estar el proceso de lombricompostaje. Ahora, en el diseño, esto pueden hacerlo de madera, de plástico, de caja de Islapol, ¿ya?
generalmente de madera porque son más fáciles de modificar, tienen que tener en cuenta que es muy clave los orificios, ya que esto igual tienen que entrar oxigenación, ¿ya? Y esos son orificios en la parte baja y en la segunda parte baja igual. Esto es también para que pueda escurrir el líquido, ya que las lombrices, ellas se oxigenan a través de la piel y a ellas les gusta mucho la humedad. Por tanto, siempre tenemos que tener nuestro sustrato de cama o nuestra compostera húmedo. Entonces, ¿qué debo hacer en el diseño? Hacer orificios tanto en la parte de los costados para que haya una buena oxigenación, como también en la parte baja, ¿ya? Para que vaya extrayendo y cayendo el humus líquido. A ver, déjenme revisar un poquito. Ya, perfecto. ¿Ya? Y en la última parte, poner orificios para que caigan también el líquido, pero una malla un poco más densa, para que las lombrices que están abajo no vayan a caer al tercer piso donde pueden morir ahogadas. Y aquí es un orificio, perdón, pero un poco más abierto, cosa que las lombrices tanto del segundo nivel, perdón, puedan subir al primero y del primero al segundo. ¿Y cuál es la funcionalidad de esto? Bueno, es el tema que cómo voy a cosechar. ¿Cómo cosecho mi humus? Bueno, echan solamente comida en el primer nivel y las lombrices por instinto, habiendo obviamente haberle cortado el alimento en el segundo nivel, solamente pongo en el primero, van a empezar a subir, a escalar, ¿cierto?, hacia el primer nivel. Y por tanto, el humus que se generó en el segundo nivel va a poder quedar para ustedes para poder ser utilizado. Es una forma de que se hace en este caso de 3 niveles para alimentar, perdón, para cultivar lombrices. También cuando se hace de una sola cama, de un solo cuadrado, se deja alimento en una sola parte de la cama, cosa que las lombrices, no sé, que están en la parte de la izquierda van a ir hacia el lado de la derecha y el lado de la izquierda, donde la izquierda va a quedar más desocupado para que ustedes puedan extraer el humus. Bueno, y en la última parte se dice ahí el té de compost o el té de humus, ¿cierto? Que es para que ustedes puedan nutrir sus plantas de forma foliar y radicular, ya que es como el fertilizante líquido. Entonces pueden aquí en el primer y segundo nivel generar el humus sólido y en el tercer nivel generar el humus líquido. Bueno, ¿cuál es la biología de la lombriz? La lombriz tiene un ciclo reproductivo bastante corto. Por ejemplo, ellas desde que eclosionan, ¿cierto? Para estar en estado adulto se demoran alrededor de 2 a 3 meses. Y bueno, y la longevidad, eso varía. En 15 y 16 años es bastante, pero es ahí al aire libre, por así decirlo, en su hábitat. En cautiverio se tiende a cortar hasta en 5 años aproximadamente. Las lombrices son dóciles, no son como las tijeretas o cualquier otro tipo de insecto que te vaya a morder o picar. Bueno, y obviamente aumenta la productividad de tu suelo o tu jardín. También una cosa muy clave es que ellas son hermafroditas. Ya no se pueden autofecundar, pero ya si tienen dos lombrices puedes armar una población bastante importante. Bueno, y también cómo diferenciar la lombriz adulta de la ninfa. Bueno, las ninfas son lombrices pequeñitas, blanquitas, y las adultas son ya cuerpos grandes, ¿cierto? De color rojizo, y las que ya están como, por así decirlo, embarazadas o preñadas, son las que tienen este anillo que se puede visualizar en la parte del cuello, por así decirlo, de la lombriz, y es que ya están listas o en estado de maduración. Y es generalmente ponen de 1 a 20 huevos. Bueno, es lo que he leído, no puedo decirles que eso puse a la lombriz a ver día y noche y lo que hacía. Pero en literatura se ponen de 1 a 20 huevos dependiendo si se sienten cómodas o no en su hábitat. Y de ahí pueden salir, no me puedo ver, perdón, ellas, sí, está bien, ponen de 1 a 20 huevos y ellas, estando en estado adulto, ciclan, ¿cierto?, para reproducirse cada de 5 a 7 días. Ese es el problema. O sea, tienen que tener en cuenta que cada de 5 a 7 días ellas se reproducen, ¿cierto? Y ponen de 1 hasta 20 huevos, pongamos 10 huevos el promedio. Entonces podemos sacar en cuenta que si empezamos con 100, 50 lombrices o 5 lombrices, vamos a tener, haciendo bien las cosas, una amplia población en un corto periodo. Bueno, la fabricación del humus.
como siempre se ha dicho, las lombrices no solamente convierten el extracto vegetal en materia prima importante, sino que también duplican o triplican la cantidad proteínica de ese desecho vegetal. Ejemplo, un plátano son ricos en potasio. Y al pasar por el aparato digestivo de la lombriz, eso va a aumentar en un 2 o 3 veces la cantidad o la energía de potasio que tenía esa cáscara de plátano, ¿ya? Entonces, como pueden ver en la imagen, ¿cierto? La lombriz come los desechos vegetales, los descompone, los separa en las distintas proteínas o minerales, ¿cierto? Lo convierte en cistes húmico, en cistes húmico, y de ahí va sujetándose con distintos microorganismos para al final producir lo que es el humus de lombriz, que es rico en proteínas y minerales. Entonces, no solamente disminuye la materia vegetal, sino que también mejoró la parte productiva del humus. Bueno, ¿cuáles son los cuidados de estas lombrices? Que es súper importante en el tema de la crianza, ya que a veces ahí donde mayormente se cometen los errores. Bueno, como dije, ahí puede sobrevivir en cautiverio más o menos aproximadamente 5 años. Y si fueran en su estado natural o hábitat natural en la tierra, pueden estar hasta, ¿cómo se llama? Pueden estar hasta 10 o 15 años. Bueno, como dije, respiran a través de su piel, no toleran la luz, ya si ustedes exponen una lombriz en plena luz solar, ellas como se desesperan y si se fijan más, aparecen como unas manchas rojizas en su piel. Tienen una piel muy sensible, por tanto podríamos decir que son como vampiros, ¿ya? Comen 5 veces su peso por semana, ¿ya? O sea que, bueno, en el aspecto técnico, una lombriz puede producir humus de acuerdo a su peso por día, ¿ya? Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. No contraten ni transmiten enfermedades, tampoco. Aún así, hay una enfermedad que a la lombriz se le genera, que es cuando nosotros no o sobrecargamos de alimento a las lombrices o a veces ponemos cosas que no corresponden. Por ejemplo, cuando les echamos desechos como pollo, carne, cereales, arroz, por otras cosas que están por un estado que no precocida, ¿cierto? Que pasan por sartenes, por ollas. Eso no hay que dárselo a las lombrices, ¿ya? Eso las sobrealimenta, como que ahí tienen como un crecimiento exponencial proteínico, como que tienden a caer en un estado de enfermedad por el sistema digestivo y terminan muriendo. Como que prácticamente se intoxican. Entonces, no echar cualquier tipo de alimento. Los preferenciales son desechos vegetales, ¿ya? Y puede ser hojas, restos de hoja. Idealmente para mí son desechos como frutas o verduras, ya que, como vimos, de acuerdo a lo que ellos consumen, duplican o triplican la cantidad proteínica. Entonces, si yo les doy, no sé, pura hoja seca, no voy a poder exigir, ¿cierto?, de una gran potencia proteínica. En cambio, si yo le doy una dieta variada de entre plátano, tomate, lechugas, frutillas, ¿ya? Entonces, mi humo va a tener una alta gama de distintas propiedades proteínicas. Bueno, son hermafroditas, tardan 90 días para ser adultas, se reproducen cada 7 a 14 días, sus huevos tienen forma de pera, son unos que se llaman cocones, es el nombre técnico, y son como unas esferas amarillas bien pequeñitas. Y de cada huevo nacen entre 2 a 20 lombrices. Bueno, dentro de otros aspectos que yo puse a consideración es el alimento, muy importante. Residuos orgánicos de alta tasa de fermentación ni procesados. Sí, como esto es un circuito cerrado, ¿cierto? O sea, nosotros hacemos un micro hábitat, no recomiendo poner desechos vegetales de una alta tasa de fermentación. Ejemplo, ají, pimentón, cebolla, ajo, de esa categoría ya que esos tienen una alta tasa de fermentación. Por tanto, si están en un recipiente cerrado, eso va a aumentar la temperatura, aumentar el calor de mi hábitat y por tanto las lombrices van a empezar como a incomodarse. De hecho, si alguien tuvo ese problema,
más probable es que haya encontrado lombrices en la parte de la tapa como queriendo escapar. Y uno preguntará por qué. Bueno, es cosa de meter la mano en el sustrato de cama que ustedes pusieron y van a ver que está súper caliente. O si no, que hayan inundado de mucha agua. Recuerden que es humedecer, no encharcar. Hay que mirar lo que uno está regando y no simplemente echar baldes de agua en las lombrices. Luz solar. Bueno, como dije, son vampiros y la humedad se oxigena por su piel, pero no en exceso. Lo mismo que no. O sea, humedad, no encharcamiento. Ya, muy bien. Bueno, ¿y cómo puedo cosecharla? Bueno, como les había dicho, esto es una vermicompostera que nosotros comercializamos. Y si ustedes se dan cuenta, es de madera, tiene unos orificios en los costados, que es para mejor oxigenación, y una llave en la parte baja para la extracción del humus, muy parecida a la imagen que les mostré. Y en la parte interior, como ustedes pueden ver, hay una malla con un orificio más grande, ¿cierto? Para que las lombrices puedan subir y bajar por ese ducto, ¿cierto? Y, perdón, me retrocedí. Bueno, y aquí le muestro un video corto a ver, voy a darle un poco más de volumen, de cómo funciona la vermicompostera. Niveles, como ustedes pueden ver en la imagen. Los dos. Bueno, en este videito yo les voy a explicar sobre lo que es la lombricompostera o vermicompostera, que en esencia son de 3 niveles, como ustedes pueden ver en la imagen. Los 2 primeros niveles son para la generación de sustrato y el último nivel es para la extracción del humus líquido. La caja debe tener agujeros tanto en la parte aérea, ya la parte de arriba, perdón, y la parte de los costados para una mejor oxigenación. Bueno, en la primera caja, como ustedes pueden ver, hay un error porque esa mallita o esa caja debería ser la segunda, ya que si ven es un poco más fina para que las lombrices no puedan caer, pueda pasar el líquido, pero no las lombrices. Y en la segunda caja que vemos, que debería ser la primera, es donde las lombrices pueden subir y bajar, ¿cierto?, hacia el primer y segundo nivel donde está el alimento. Cayendo, ¿cierto?, en el tercer nivel donde se extrae el humus líquido, donde se pone un plástico impermeable, ¿cierto?, para que no se humedezca y tampoco pase el líquido hacia abajo. Y así se adapta una llave, ¿cierto?, de paso para que ustedes puedan extraer el humus líquido. Eso es lo que ustedes pueden realizar en el caso de que ustedes quieran tener su propia vermicompostera. Bueno, que queda claro el video, cuáles son sus usos, cuáles son la forma de utilización, tanto en la imagen, en lo que les expliqué, y en el video también que salgo explicando la funcionalidad de la vermicompostera. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de todo este proceso? Mejora el microorganismo de tu suelo, o sea, como dije, como vimos anteriormente, la microbiota vegetal se mejora. Mayor capacidad de retención de humedad. Bueno, como la mayoría de nuestros amigos, ¿cierto? Somos de la zona norte, todos los suelos son muy salinos o son muy arenosos, por tanto nunca hay una gran retención de humedad, por tanto nunca hay una gran retención de materia orgánica. Y que un suelo tenga retención de humedad es igual a una mayor retención de materia orgánica, por tanto más microbiota, más microorganismos, más vida vegetal en nuestro huerto jardín. Disposición de nutrientes esenciales de forma natural. Sí, generalmente todo funciona de forma química, o sea, si yo quiero tener plantas, estoy comprando siempre fertilizantes químicos, ¿cierto? Rico en NPK, urea, diplofosfato, entre otros fertilizantes famosos. Pero la idea de esto es que dispongamos de convertir materia vegetal que iba a la basura en materia rica en nutrientes para nuestras plantas. Es la magia del reciclaje y de transformar materia vegetal en materia rica en nutrientes. Bueno, además decir que mejora la estructura del suelo, convierte un suelo que era más duro, ¿cierto?, en un suelo más esponjoso, una estructura de suelo más blanda, que las raíces se puedan desarrollar sin estar topando de repente con capas de sal. Y también, para los que hemos podido disfrutar y haber hecho este proceso completo, se darán cuenta que los frutos tienen un sabor más rico, un olor y un sabor más potente. Bueno, consejos que dejo aquí para los cuidados de la lombriz. La primera es saber que ellas se alimentan de desechos vegetales, idealmente de hojas. Pueden ser otros tipos de frutos, pero para mayor descomposición rápida, hojas.
que vemos en la imagen es un pulgón y la imagen anterior son estados ninfales. Y la otra pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuándo está listo mi humus para poder cosechar? Y la respuesta más clara biológicamente que podemos identificar es esa, cuando veamos brotes en nuestro vermicompostera o lombricompostera, ya podemos empezar a cosechar nuestro humus y podremos aplicarlo a nuestras distintas plantas o frutales que nosotros dispongamos. También pueden ocupar, recuerden, el humus líquido que va decantando de nuestra vermicompostera para poder ser utilizada como fertilizante tanto foliar como radicular. Bueno, la mayoría de estos videitos son imágenes que nosotros compartimos en redes sociales, como de publicidad. Así por tanto dice, más descripción ahí, más información y la imagen. Bueno, sigamos. Les voy a dar unos pequeños no quiero más tus tips. O lombrices californianas. La primera es saber que ellas se alimentan. Voy a correr esto un poquito más arriba, ahí sí. No, me estoy adelantando mucho. Yo le voy a hacer un pequeño videito. Dejando la embarradita. Ya les voy a dar unos pequeños tips con sus lombricomposteras o Ahí estoy bien. Bueno, ahora pasamos a lo que es, a ver, voy a rezar que no quiero saltarme. Ya les voy a dar unos pequeños tips con sus Ya, perfecto, ahora sí. Bueno, pasamos a lo que es ahora el compostaje. Es el proceso natural por el cual los organismos que alguna vez estuvieron vivos se descomponen y son procesados y absorbidos por otros seres vivos. Muy parecido al proceso de la lombriz, solo que aquí no actúa la lombriz, sino que actúan distintos hongos y bacterias beneficiosos para el medio ambiente, que ellos ayudan a descomponer la materia necrosada, ¿cierto? Para transformarla en materia orgánica para ser absorbida de nuevo por el proceso de las plantas. Bueno, primer punto a reflexión es rellenos sanitarios y el cambio climático. En Chile existen 38 rellenos sanitarios que reciben residuos provenientes de diversos municipios. Más del 50% corresponden a residuos orgánicos, ¿ya? Y como un dato, es que paso, es, bueno, yo hace un tiempo tuve que ir a botar a cosas de construcción, escombros más que todo, y fui a dejarlo ahí el vertedero aquí de Arica. Y en verdad la imagen de eso era totalmente desolador. Bueno, era un vertedero, que no más iba a esperar, pero la cantidad de basura era impresionante. Ahora, no habría problema si esa basura solamente fueran algunos escombros o maderas o cosas que a lo mejor muchas personas pudieran recolectar y reutilizar. Pero se mezcla, y ahí está el problema, se mezcla con los desechos orgánicos, ya vegetales o distintos tipos. Entonces se hace una bola de desechos que impide la descomposición natural de esos desechos vegetales que se junta con la basura. ¿Qué pasa? A ver, lo que uno pensaría es que, claro, si son desechos a distinto, a lo mejor de una botella de plástico o algo, se va a descomponer con el tiempo, pero a veces no es así. Se demora más su descomposición y genera un daño más al medio ambiente porque no se logra descomponer de buena forma porque está mezclado con basura, otro tipo de elementos que no ayudan a su libre descomposición. Aparte de generar un montón de gases que son muy nocivos, tanto para las personas que pueden estar ahí, como para las en forma conjunta en el planeta. Entonces, y no solamente eso, hace una especie de gas invernadero, ¿ya? Que genera que se acumule el calor, ¿ya? Por tanto, genera mayor radiación y un montón de factores como podemos ver, como la escasez de lluvias, bueno, los desastres naturales los podemos ver,
no llueve en la zona norte o llueve muy poco, por tanto hay menos agua, hay menos agricultura, y así escasea el alimento, suben los precios, bueno, y así un montón de procesos como apocalípticos, por así decirlo, en un menor grado, pero que si no se dan un paralelo, un freno, vamos a tener problemas que sí van a ser importantes en unos cuantos años más. Entonces, combatir los gases invernadero es tarea de todos. O sea, no estamos pidiendo grandes cosas, estamos pidiendo que hagan uso de sus desechos vegetales. Por algo está este taller, para que ustedes puedan aprender a que lo que va a la basura, ojo, no debe ir a la basura, sino que debo darle una oportunidad de tener otro segundo proceso como responsabilidad mía. Bueno, el proceso del compost, para entenderlo, el proceso del compost es la degradación de distintos actores como hongos y bacterias que van degradando estos desechos orgánicos y transformándonos a unos para el reino vegetal. Ahí como pueden ver que es una imagen propia de nosotros, nosotros generalmente el compost que nosotros utilizamos es tierra vegetal, ya que está desgastada, lo mezclamos con acerrín, porque esa tierra desgastada ya se pone un poco más pesada, pierde sus propiedades, obviamente, como todo organismo vivo, y lo mezclamos con acerrín para mejorar la estructura, y después lo vamos mezclando con los distintos desechos vegetales que recolectamos. Por tanto, volvemos a darle una reutilización a esa tierra, vuelve a tener propiedades, y se va transformando de nuevo en una tierra vegetal productiva, y no lo digo yo, lo dice las mismas semillas que van dando o van brotando ahí. Por ejemplo, ahí pueden ver ese es si no me equivoco, una coronta de maíz, el mismo suelo vegetal le da el impulso para que las semillas germinen, ¿ya? Y así como otros tipos de brotes, por ejemplo, muchos vemos zapallo, tomate, que eso es lo que más podemos frecuentar, ver germinar. Bueno, ¿cuál es el paso a paso de este sistema? Bueno, paso 1 es, sea de desecho vegetal o animal, dejarlo en un contenedor aparte, ¿cierto? Generando su proceso. Incorporar los residuos a la compostera, o sea, separo los residuos, ¿cierto? Los voy separando, los voy dejando aparte, y luego, cuando los junto, los voy incorporando a mi compostera. Revolver y aplicar agua frecuentemente, esto ayuda a mejorar la activación de microorganismos y descomponedores. Sí, es clave en el compost generar una especie de labranza, ¿cierto? Para que la tierra se vaya oxigenando, ya que si nosotros la dejamos sin mover, va a pasar lo mismo que pasa en el vertedero. Se hace cuando se empieza a incrementar el gas porque empieza a fermentar. ¿Qué tengo que hacer? Romper ese ciclo y ir revolviendo. Por eso los desechos no se van acumulando, se van oxigenando, y esa capa de gas, ¿cierto?, nunca se genera. Y al mismo tiempo, al no generarse, permite que los desechos se descompongan de una forma más libre, y por tanto es mucho mejor, ya que mejora y acelera el desarrollo de este suelo. Una cosa clave, en el caso de las lombrices no es necesario revolver, que por ahí podrían hacer esta consulta, ya que las lombrices hacen ese proceso de oxigenación. ¿Cómo? Ellas se mueven, circulan por todo ese sustrato que se va desarrollando. Entonces ellas mismas van oxigenando a través de su caminar, por así decirlo. Y en el caso del compost no, ya que los hongos o bacterias que descomponen son estáticos, se movilizan dentro de su ciclo, de su perímetro. Entonces necesitan un tercero que vaya generando este rompimiento de gases, ¿cierto? Y oxigenando la tierra para que vayan un mejor proceso de descomposición. Bueno, y una vez que germinan parte de las semillas de nuestros desechos vegetales, nuestro compost estará listo. Bueno, como dije en la imagen anterior, ¿cómo saber cuando tanto el humus como el compost está listo para ser utilizado por nosotros? Fácil. Veamos vida dentro de nuestra compostera. Es el mejor indicio que podemos empezar a ocupar nuestra tierra. Como algunos vieron en la película de Wall-E, cuando era habitable el planeta, ¿cierto? Cuando encontraron la plantita, lo mismo. ¿Y cuándo es habitable mi compost, mi humus? Cuando aparezca la plantita. Bueno, aquí un video con music de cómo hacer compost.
como es otro video comercial, pero explica muy bien el proceso del compost. O sea, recolectamos, ahí con la picota, ¿cierto? Estamos revolviendo, rompiendo las capas que se hacen duras de repente con la tierra para ablandar el suelo. Y una vez que empezamos a ver brotes, ¿cierto? Obviamente los cernimos, ¿cierto? Separamos los desechos vegetales, no los botamos, los volvemos a reutilizar si no están descompuestos por completo, y lo vamos envasando para ir siendo ocupadas nuestras plantas, que nos va dando ahí resultados con nuestros tomatitos cherry o otros vegetales que queramos producir. Bueno, factor clave. Tipo de desechos vegetales. La calidad de lo que se procesa es la calidad del sustrato. Lo mismo que para las lombrices, lo mismo el compost. Si yo me pongo a hacer como la tierra de hoja, que la tierra de hoja es el mismo proceso que el compost. Es lo mismo, es tierra de hoja revuelta con más tierra, ya, ir regando, ¿cierto? Y revolviendo. Creo que no lo dije, pero el agua es un factor clave en el compost, tanto como en las lombrices. El agua, bueno, es para las lombrices por un tema de humedad y para mejorar el microambiente que nosotros generamos. En el compost, el agua ayuda también a la generación de microorganismos, o sea, los activa de mejor manera para que ellos puedan funcionar. Entonces, clave, agua y revolver, ¿ya? Y los desechos que la vayamos revolviendo. Entonces, para que haya una mejor tasa de descomposición. Pero como dije, la calidad del sustrato que nosotros queramos generar es igual a la calidad de los desechos que nosotros incorporamos. Si incorporamos pura hoja, no vamos a tener a lo mejor una tierra de hoja, por así decirlo, o un compost con grandes propiedades. Puede ser a lo mejor una buena estructura, pero no buenas propiedades. Si queremos tierra vegetal rica, potente, necesitamos revolverla con desechos vegetales que tengan buenas propiedades. Bueno, y ahí, como dije, revolver y aplicar riego frecuente para un óptimo proceso importante, airear e hidratar nuestro compost. Bueno, los beneficios del compost. Mejora la microflora vegetal del suelo, mayor cantidad de nutrientes a disposición y descompacta el suelo salino. Casi los mismos procesos del humus, ¿ya? Obviamente que esto se puede hacer, el compost tiene menos parámetros de rigurosidad, ya que es un poco más rústico su trabajo, ¿ya? Pero las mismas propiedades, o sea, podemos ver los resultados cuando trabajamos con químicos a cuando trabajamos con sustrato ecológico, y tanto en sabor y en color no hay diferencia. Además que es una inversión a largo plazo, ya que las plantas se empiezan por así decirlo, no las plantas, sino que el suelo se empieza a acostumbrar a este tipo de, o sea, enriquecemos el suelo. A ver, creo que el video, sí, en este presente les muestro el video de lo que les estoy mencionando, pero cuando nosotros trabajamos con muchos químicos, terminamos por endurecer el suelo, ya que los químicos igual tienen sales, ¿ya? Por tanto, claro, a lo mejor en el corto plazo vamos a generar el resultado que esperamos, pero a lo largo vamos a tener que cada vez estar generando más químicos porque el suelo cada vez está perdiendo más su propiedad natural. A diferencia que si trabajamos con suelos ecológicos, vamos a ir no solamente mejorando la calidad de nuestros frutos, sino que el suelo también va a empezar a renovarse y no vamos a gastar cada vez menos en fertilizantes, o simplemente vamos a aprovechar del ciclo de la microbiota vegetal natural. Bueno, este video lo explico. Que fue de un video que encontré en YouTube, donde explica más o menos el mejoramiento del suelo de forma natural. Ya bueno. Para entender un poco el origen de esto parte con el uso excesivo de los fertilizantes sintéticos, que en su principio, claro, generaba grandes producciones en corto plazo versus la forma natural o antigua, pero que en el largo plazo empezamos a ver problemas a nivel del suelo. De hecho, los suelos se desgastaban de mayor forma, el suelo cambiaba su estructura de un suelo con una buena porosidad a suelos más compactados, y es porque el producto sintético tiene una mayor cantidad de sal y que en el largo plazo los va a ir compactando. Por consecuencia, obviamente que van a haber problemas a nivel radicular. Y no solamente eso, sino que se empezaron a generar problemas tanto más susceptibles a plagas y a enfermedades. Entonces, lo que se propone hoy en día de forma sustentable es cambiar a una fertilización más orgánica. Para entender un poco de eso, hay dos elementos fundamentales: las rizobacterias, que ayudan a mejorar la absorción de nutrientes de las raíces, y las famosas micorrizas, que son extensiones de la raíz, que por aquí la imagen que ustedes pueden visualizar
Si bien la raíz tiene un cierto perímetro de alcance, lo que hacen tanto las rizobacterias como las micorrizas mejoran la absorción de nutrientes y agua, así como también extienden el nivel radicular. Como pueden ver en la imagen, la raíz puede llegar y alcanzar mayores cantidades de nutrientes en la superficie del suelo y por tanto eso se resume en una mayor productividad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar el suelo? Una, ocupando menos fertilizantes químicos y dos, ocupando más el proceso biológico natural de la planta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de la generación de humus. Puede ser humus de lombriz o el humus que se da de forma natural con la descomposición natural de los desechos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos todo el material vegetal que tenemos, lo incorporamos al suelo para que éste pueda enriquecerse y los microorganismos que están ahí puedan alimentarse y recargar este suelo. Al recargar este suelo va a favorecer a la generación de más rizobacterias y más micorrizas en la planta, que por tanto nos dará una producción mejor, ¿cierto? Más sana, más sustentable y que en el tiempo se podrá mantener. Bueno, lo mismo que les explicaba, en base a los cuidados y a los beneficios de generar microbiota vegetal, tanto por humus o por compost, es los beneficios que les explico en el video. Yo le voy a hacer un pequeño videito que fue de un video que... Ya lo vimos. Bueno, ahí la imagen muestra tanto el ciclo que yo tanto busco propagar, que es devolvamos a la tierra lo que ya nos prestó, ¿cierto? Es como el ciclo, o sea, comemos, después los animales, se vuelven compost, lo volvemos a la tierra, y así es el ciclo, ¿ya? Un ciclo que a lo mejor podríamos hacerlo sin salir de nuestra casa. Entonces, es un ciclo que podemos generar. Aplicaciones. Bueno, como es de origen natural, así como todo sustrato elaborado de forma orgánica, entre el humus y el compost, no hay contradicciones en su uso. Pero al ser un sustrato más pesado que el humus, lo recomendamos más para frutales o especies vegetales en el suelo directo. Sí, ¿verdad? Cuando nosotros comercializamos el compost, siempre lo recomendamos para suelo directo o macetas mucho más grandes. Hablamos de macetas de 20 a 50 litros aproximadamente, porque el compost, como al ser un sustrato más pesado, igual se tiende a compactar mucho en espacios más reducidos. No así el humus, que es mucho más esponjoso, por tanto siempre lo recomendamos cuando alguien quiere trasplantar, ¿ya? O tienes plantas que son de mayor cuidado. Entonces, para como frutales, ideal, arbustos, pasto, o plantas que quieras tener unas macetas mucho más grandes, plantas ornamentales, por ejemplo. Resultados. Calidad que no solo en apariencia, sino calidad no solo en apariencia, sino en sabor y aroma. Sí, bueno, esas son imágenes de algunos de los vegetales que hemos cultivado. Bueno, hay una espinaca pequeña, una espinaca más grande, un perejil en la otra parte, espinaca, tomate cherry muy genial. Lo malo es que el tomate lleva mucho a plagas y enfermedades, entonces tuvimos que sacarlo, porque como teníamos una huerta en conjunto, de repente tener distintos vegetales todos juntos complica un poco, ya que algunas enfermedades contagian al resto. Entonces, claro, el tomate llama como a 7 plagas agrícolas, entonces por tanto lo preferí sacar, ya como yo tengo un sitio de prueba para ver que efectivamente lo que nosotros elaboramos resulta. Entonces, genial, el tomate cherry creció en macetas de 15 a 20 litros, crece muy bien, no así macetas más pequeñas. Y nada, y una vez cumplió el proceso, obviamente lo saqué y solamente dejé las de origen hortalizas de origen de hoja. Ah, bueno, algo complementario a todo lo que hablé de suelo y microbiota es el documental que, bueno, ya no sé si está en Netflix, que es Besa el suelo, ¿ya? Que habla, perdón, sobre la historia de, perdón, de un agricultor que se vio sometido a lo mismo que se pueden someterse varias personas, que es a tener que producir, ya sacando todas las variables de los precios, de toda la dinámica que genera en la agricultura, pero basada solamente en el suelo, que es que cada vez tengo que invertir más y posiblemente el precio o el beneficio sea cada vez menor. Entonces,
se empezó a ahorcar, ¿cierto?, contra las deudas y el comercio, hasta que se dio el tiempo de trabajar la tierra como corresponde, o sea, al lugar de estar comprando fertilizantes cada vez invirtiendo más, mejor porque no hago una inversión en mejorar la vida del suelo de mis plantas como un ser vivo, o sea, no tratar el suelo como una especie de conducto de plantas, sino que trabajarlo también como alguien que necesita ciertos beneficios. Entonces se preocupó de generar esta microbiota vegetal, de generar que el suelo estuviera sano, estuviera rico en proteínas, y el suelo le supo responder. Y cada vez él invirtió menos en fertilizantes, ¿ya? Y pudo tener mejores beneficios, y no solo eso, sus productos también, al ser obviamente patentados como sustratos orgánicos, tuvo un mejor precio en el mercado y pudo separarse de la competencia que cada vez se vio más ahogada, incluso algunos agricultores o vecinos de él empezaron a perder sus terrenos, como él lo comenta. Y él, en forma gratuita, comenta su experiencia a otros agricultores para que puedan salir del problema que él tuvo. Ya es un documental tanto dinámico, de experiencia, que es muy bueno para que ustedes puedan entender las buenas prácticas agrícolas. Y bueno, beneficios de reciclar tus desechos: evitar que vayan a dar a vertederos acumulados, mejora las áreas verdes de tu huerto y jardín. Bueno, la imagen da, nosotros el año 2019 trabajamos con centros educativos. Bueno, todavía seguimos trabajando, pero con el sector más empresa o particulares. Pero en el 2019 trabajamos con centros educativos, no sé si lo iremos a reactivar este año 2022, ya que el 2019 por el estallido social, ¿cierto? Y después el 2021 por la pandemia. Entonces no hemos tenido forma o no se ha reactivado la parte pública, no muy bien. Entonces, por tanto, todos estos programas están suspendidos. Pero nosotros tenemos certificado por el Ministerio del Medio Ambiente en como reconocer como recolectores de desechos vegetales. Quiere decir eso, que cuando nosotros recolectamos desechos vegetales, nos van a dar un vertedero y decimos que es compost sino que efectivamente trabajamos los desechos vegetales. Entonces estamos certificados como recolectores. Y lo que hacíamos es, una vez acumulado, obviamente, mensualmente, o sea, pasábamos, dependiendo, tenemos un programa de reciclaje que pasamos frecuentemente. Según el programa, al mes sacamos cuántos kilos, digamos, de desechos habíamos extraído, y obviamente ayudamos en las áreas verdes, en este caso del huerto, jardín o empresa, o en el caso de los particulares, entregamos por sustratos para sus plantitas. Y ahí quedamos con el taller. Espero que les haya gustado, les haya servido. No es un taller muy en profundidad, pero lo básico y lo medio que ustedes tienen que saber como para producir tanto sus lombrices como para el beneficio que ustedes están generando tanto para ustedes como para los demás. Como dice ahí en la imagen, si no reciclas, reutilice. Y si no reusa, bueno, reduzca. Reciclar es ideal, se confunde con la reutilización. Reciclar es cuando yo transformo una materia A en una materia B. Reusar es una materia A en una materia A solamente, pero yo le estoy dando una segunda vida. Bueno, y el reducir es si yo no voy a reciclar, no voy a transformar la materia A en B, la materia A no la voy a volver a ocupar para otra materia A, entonces haga materia cero, no compre más cosas. Ya hablo a lo mejor de artefactos que como no se puedan reciclar, ¿ya? Ayuda a eliminar y a reducir la basura en el planeta. Bueno, nosotros además que estamos en un grupo de WhatsApp, estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Ahora tenemos un canal de YouTube, si ustedes pueden buscar un Recicla, hay pequeños talleres parecidos a este, que son las versiones anteriores, ¿cierto? Que también hablamos de agricultura. De hecho, hay uno que es el último taller que hice, creo que es de lombricultura. Está en YouTube, ahí lo pueden ver. Y tenemos página web donde ustedes pueden ver nuestros productos, ya que son para lo mismo: compost, humus, jabón potasio, que son para todo lo que tiene que ver con aspecto ecológico. Pueden ver los precios, también puede cotizar aparte si quieren varios productos, y podemos hacerle precios especiales. Bueno, pero fuera de eso, espero que les haya gustado el taller, espero que les sirva, y ahí no he parado. Una sorpresa más. Este taller fue más teórico, pero también hay que hacerlo práctico. Así que yo les dejo, no, todavía no me voy a ir, voy a quedar aquí entre bambalinas viendo el video.
¿ya? Pero le voy a dejar un video práctico que hice para que lo puedan ver. Se los voy a dejar de compartir aquí. Y acá está. Ya, ahí sí. Voy a dejar de compartir aquí para que compartirles el video. Y ya. Era más de lombricultura, ¿cierto? En forma más teórica. Ahora va a ver en forma más práctica cuáles son los manejos y cuidados, como ustedes pueden ver también, lo que es el a ver, voy a salir el video para no quedarnos aquí como, como congelado. Como les dije, cuando ustedes sepan que ya está apta para poder ser cosechada, la pueden revisar de esta forma. Entonces, van revisando, ¿cierto? Y van viendo que van apareciendo lombrices. Como pueden ver aquí. No, no lo puedo sacar. Entonces, ya bueno, lo vamos a ver entonces. Ahí les voy a compartir pantalla. Ir viendo una pequeña copita. Lo voy a poner de nuevo. Hola, bueno, si bien vimos los tips que eran más de lombricultura, ¿cierto? En forma más teórica, ahora va a ver en forma más práctica cuáles son los manejos y cuidados, como ustedes pueden ver también, lo que es el humus. Bueno, lo primero que ustedes pueden visualizar es que los brotes se van saliendo, ¿cierto?, de la vermicompostera, ya, y que al abrir, como les dije, cuando ustedes sepan que ya está apta para poder ser cosechada, Quiero corregir a ver si se escucha con audio. Parece que no. A ver. Sí, bueno, posiblemente no se está escuchando con audio. Entonces, ahora sí, todo de nuevo. Hola, bueno, si bien vimos los tips que eran más de lombricultura, ¿cierto? En forma más teórica, ahora va a ver en forma más práctica cuáles son los manejos y cuidados, y como ustedes pueden ver también, lo que es el humus. Bueno, lo primero que ustedes pueden visualizar es que los brotes se van saliendo, ¿cierto?, de la vermicompostera, ya, y que al abrir, como les dije, cuando ustedes sepan que ya está apta para poder ser cosechada, la pueden revisar de esta forma. Me voy a salir de nuevo, sorry, que parece que al cortar mi audio, corté el audio del micrófono. Ya no lo voy a cortar. De nuevo. Pueden ver aquí. Y ahora sí. Hola, bueno, si bien vimos los tips que eran más de lombricultura, ¿cierto? En forma más teórica, ahora va a ver en forma más práctica cuáles son los manejos y cuidados, y como ustedes pueden ver también, lo que es el humus. Bueno, lo primero que ustedes pueden visualizar es que los brotes se van saliendo, ¿cierto?, de la vermicompostera, ya, y que al abrir, como les dije, cuando ustedes sepan que ya está apta para poder ser cosechada, la pueden revisar de esta forma. Entonces van revisando, ¿cierto? Y van viendo que van apareciendo lombrices, como pueden ver aquí. Entonces ahí pueden ir revisando e ir viendo. Bueno, acá hay una papita que el color, ¿cierto?, va cambiando, y ese es el color del humus, ya que es como un negro tipo café. Bueno, esto obviamente está hidratado, generalmente cuando se seca toma un color más marrón. Ya, ustedes pueden ver que son semillas de choclo que ya brotaron por sí solas. Entonces es como el poder, ¿cierto?, de lo que es el humus. Bueno, aquí nosotros lo que hacemos es, no tenemos como una vermicompostera de tres pisos,
Entonces lo que hacemos aquí es con un cernidor ir separando, ir sacando todo lo que son las lombrices y lo que son los desechos orgánicos. Y de ahí los volvemos, los que no se alcanzaron a descomponer, los volvemos a reutilizar. Y aquí nada se elimina ni nada por el estilo. Bueno, como dije, los cuidados es, si ven acá, esto no está lleno de desechos vegetales y tampoco está lleno de comida. Perdón, no está lleno de tierra, ¿cierto? De sustrato. Y tampoco está lleno de comida. Es una mezcla homogénea entre desechos y sustrato para que sea acorde y no haya una gran tasa de fermentación. Otra de las cosas que se pueden dar cuenta aquí es que no tampoco está encharcado, ya, sino que simplemente está humedecido, ya. Y también, bueno, nosotros aquí no tenemos tiempo para darnos de picar, ¿cierto? De trozar, ¿cierto? Todos los desechos vegetales, pero más o menos intentamos como romperlos, ¿sí? Para que no vengan tan enteros. Bueno, también dentro de los desechos vegetales que ustedes pueden poner de origen animal que nosotros utilizamos, las cáscaras de huevo, ya que son ricas en calcio y eso obviamente va a fortalecer sus plantitas. Eso es lo que ustedes pueden, esta tapa está mala, pueden revisar, ¿ya? Pero ahí como pueden ver, bueno, esas que están ahí, para que no confundirse, no son lombrices californianas, se mueven muy rápido para hacer lombrices. Hablo de las cositas como bichitos blancos. Eso, como le dije, eran los famosos coleombolos, que trabajan en simbiosis con las lombrices para la descomposición, como dije, la microbiota vegetal. Entonces ahí ustedes pueden ver que están ahí trabajando y devorándose todo lo que es desecho vegetal para devolverlo al suelo, ¿cierto? Construir este sustrato orgánico para las plantas y así hacer el ciclo circular de la vida. Entonces son las cosas que ustedes pueden tener en cuenta. De aquí ya les voy a mostrar cómo tener, si ya saben, los cuidados, ¿cierto? Lo fuimos lo que más repasamos en la parte teórica. Aquí ya ustedes pueden ver cómo es el resultado de su humus, cómo es el color, la textura que tiene que tener. Generalmente cuando yo hago un buen proceso de lombricultura, es esto, es ver que yo muevo y veo lombrices pequeñas, veo técnicamente vida. Ya, si yo compré, adquirí o tuve muchas lombrices y de la noche a la mañana veo que no hay nada, que prácticamente yo meto mi mano y no veo ninguna especie de bichito, algo estoy haciendo mal, mucha agua, poca agua, ojo con los contenedores que reutilizan, algunos vienen con algunos químicos, hablo de cloro o detergente o no sé. Revisen bien las cosas que ustedes ocupan para regar sus lombrices, porque eso también las puede perjudicar. Entonces, ahora yo les voy a mostrar dos tipos de vermicompostera que ustedes pueden utilizar. Como les mencioné, ahí con bodoque de fondo, hay dos formas que ustedes pueden hacer la vermicompostera. Les voy a mostrar la que nosotros utilizamos, que se llama kit medio, que es esta de aquí. Ya, que es esta de acá, que la pueden, voy a echar un poquito más para atrás, que la pueden ver, que es una caja de Aislapol, que con más o menos de volumen son como 20 litros aproximado. Tiene algunos orificios en la parte de los costados y también tiene orificios en la parte baja, ¿cierto? Para que pueda escurrir el humo. Y bueno, casi el mismo proceso que vimos en la vermicompostera. Bueno, van apareciendo brotes, en este caso son brotes de palto. Ya son cuescos de palto que empezaban a brotar. Y aquí ocupamos, como dije, cáscaras de huevos que la pueden ocupar tanto en sus plantas como también la pueden ocupar en el tema de lo que es el humus. Bueno, y bueno, esta yo no la he revisado porque la tenía en la casa, pero lo mismo. Aquí pueden ver que se forma, se va formando el tema del humus, ¿ya? Pero este es un contenedor a Aislapol. Lo bueno de Aislapol es que regula la temperatura, tanto el calor como la humedad, por tanto también es apta. Lo difícil es conseguir estos tipos de, de cajas de Aislapol, ya que no son frecuentes comprarlas o son muy caras
En el caso de nosotros, generalmente las cambiamos, las canjeamos por gente que, no sé, centros veterinarios o gente que trabaja en el tema del pescado, las vamos canjeando por sustrato, ya que también algunos son clientes que les gustan las plantas y trabajan en el rubro, ya sea veterinario o también en la parte de la pesca. ¿Ya? Entonces, esos son los contenedores que ustedes pueden utilizar. Como dije, tienen que ser orificios en la parte de los costados para que haya una oxigenación, ¿cierto? Lo vimos en la parte teórica, como las lombrices, cuáles son las cosas a tener en cuenta con las lombrices en sus cuidados. Y eso es lo que pueden utilizar acá generalmente. Bueno, recuerden también que siempre tiene que haber una cama de sustrato. Aquí, por ejemplo, pueden hacer unos 5 kilos o 10 o 12 litros ya de sustrato, ya, y después el otro lo ponen en camas con desechos vegetales, ya. Bueno, y también clave la tapa, ya, la tapa tiene que tener también un orificio en la parte de arriba para que haya una oxigenación, pero también para que quede bien resguardada, ya. El sustrato, hay varios tipos de sustrato que ustedes pueden utilizar como cama inicial, pero recomendamos esto, que es la famosa fibra de coco, ya, que es lignina, que es restos de madera, ¿cierto? De la cáscara del coco, y la pueden utilizar, bueno, se utiliza tanto para lo que es agricultura sin suelo, pero también lo pueden ocupar para lo que es, por ejemplo, nosotros lo ocupamos como camas iniciales para el tema de la lombricultura, ya que una retiene humedad, que es ideal para el tema de generar, retener la humedad, ¿cierto? Del suelo para las lombrices. Y lo segundo también, como es de lignina, o sea, de origen vegetal, también las lombrices lo ocupan como alimento. Entonces nos tiene esa doble funcionalidad que nos ayuda a retener humedad y también sirve como alimento para las lombrices. Es decir, que cuando yo tenga mi vermicompostera, ok, ¿qué tengo que ver? Que ya esta fibra de coco que está aquí ya totalmente convertida en sustrato de color negro, ¿cierto? Entonces eso es como una señal de que podemos iniciar el tema de la vermicompostera. Bueno, pasando a otra parte, también tenemos la vermicompostera de madera, que es la que pueden ver a mi costado. Bueno, esta la hicimos así como forma express porque en verdad estaban súper agotadas, pero era para el tema más o menos del taller, porque no está ni siquiera pintada. Ya, pero lo mismo, si acá ven acá, esta es una caja que es la caja inicial, como les mostré en el video, y aquí pueden ver los orificios que es, aquí las lombrices pueden, ¿cierto?, pasar de arriba hacia abajo. Entonces son como los orificios que deben tener para que las lombrices puedan traspasar de la caja 1 a la caja 2, como les dije en la parte teórica, ¿cierto?, del taller, para que ellas puedan movilizarse. Y en la segunda caja, ¿cierto?, que es donde se genera el humus, también del mismo tamaño, pero ya se dan cuenta que esta malla es mucho más densa, por tanto, aquí las lombrices pequeñas ni las adultas van a poder pasar, sino lo que pasa aquí es el líquido. Ya, porque recuerden que también tienen que ir regando sus lombrices y pasan al tercer nivel, ¿cierto?, que es una caja un poco más grande, que es donde ustedes retienen el humus líquido, ya con un plástico impermeable, para que no se pudra, ¿cierto?, la madera, y puedan también extraer zumo. Bueno, esta no tiene la llave porque hicimos en forma express, pero generalmente nosotros las comercializamos con llave, o ustedes tienen que hacerla con una llave para que puedan ir extrayendo zumo, si no tendrán que estar sacando todos los niveles e ir echando, ¿cierto?, en una cajita, y como que bien latero por esa parte. Pero esas son las formas como ustedes pueden hacer su vermicompostera. Como les dije ahí en el primer video, ¿cierto?, son los cuidados y las consideraciones que tienen que tener, y de ahí las dos tipos de cajas que ustedes pueden formar, o de Aslapol o de madera, que son para mí las ideales. Pueden conseguirse una caja de plástico cualquiera, pero el plástico no es un buen regulador de temperatura, también pasa mucha luz, y recuerden que las lombrices son como vampiros, entonces a ellos no les gusta el tema de la luz, ya. Entonces el plástico como que en verdad no va a ayudar mucho a resguardar eso. Eso es lo que les podría decir en base a las lombrices, ¿cierto? Como casi dimos varias partes importantes. Y ver el tema de las cajas, ¿ya? Bueno, ahí, para los que les gusta la música sound, a mis vecinos fanáticos, así que ahí pueden escuchar para, para, para bailar. Pero eso, ¿ya? Así que ahora vamos a ir para la parte del compost.
Ya, hola, volviendo ahora a lo que es el compost. Bueno, nosotros tenemos 3 de estos como agujeros llenos de sustrato y como dije, cuando las veo en el compostero los tipos de desechos vienen ya muy fermentados o son desechos que nosotros no vamos a utilizar. Bueno, vienen a nada acá. Nosotros trabajamos con tierra vegetal, ¿cierto? De aquí mismo del valle y lo mezclamos con acerrín, como ustedes pueden ver. Bueno, aquí falta revolver un poco mejor. Ya, que acerrín de las cajoneras que lo ponemos para ablandar el suelo, ya que es un poco más ligero. Y de ahí tienen todos los tipos de desechos vegetales. Y aquí la idea, como les dije, es ir regando e ir aireando. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ir revolviendo. Bueno, esto está lleno, si ustedes pueden ver acá, esto ya empieza a transformarse, ¿cierto? ¿Ven? Ya a cambiar de color. Entonces la idea pero es siempre ir oxigenando, revolviendo, para que lo meter así nomás. Pero la idea es con eh, una picota, realmente ir rompiendo las capas que se forman, ¿cierto? E ir labrando el suelo, que decir eso, ir revolviendo. Pues así la tierra se va oxigenando. Y eso por todo el sector que ustedes tengan como compostaje. Ya de ahí se procede a regar todo esto, humedecer, y de ahí se pone una malla rachel, ¿cierto? O una sombra, algo, para cubrir, ¿cierto? Del sol, pero también para que vaya fermentando y generando esos cambios de temperatura entre frío y calor para que los microorganismos, ¿cierto? Bacterias y hongos vayan descomponiendo, ¿cierto? Los desechos vegetales y haciéndolos unos con el suelo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, como dije, ya sea de forma así un poco más macro o un contenedor, igual como pueden ser como el tema de las lombrices. Pueden ir tirando tierra vegetal, ir incorporando con hoja, cualquier cosa que tenga que ablande el suelo, y de ahí van a ir cubriendo con desechos vegetales. Entonces de ahí tienen que ir revolviendo, como les expliqué en el video. El compost sí tienen que revolverlo, a diferencia de la parte de las lombrices, porque el proceso de oxigenación lo hacen las lombrices. Ellas van rompiendo las capas y por tanto van oxigenando el suelo. En el caso del compost, no hay un tipo de ser vivo que sea movible, ¿cierto? Las bacterias y los hongos no se tienden a desplazarse, se ponen estáticos y solamente consumen dentro de su área. Por tanto, nadie puede revolver esta tierra para que se oxigene. Entonces, ¿quién tiene que entrar a revolver aquí? Nosotros en este caso, y vamos revolviendo, ¿cierto? Y intentando, bueno, a veces conocemos, siempre se cuelan cosas que no deberían estar acá, pero bueno, vamos revolviendo y rompiendo las capas, y de forma que esto vaya fermentando, y en 3 meses, 6 meses aproximados, dependiendo ahí de la época del año y temperatura, esto ya se transforma totalmente en un sustrato un poco más negro, como les voy a mostrar aquí. Bueno, esto lo voy a hacer cosa como para el video, pero generalmente esto es lo que se transforma, se lo pueden ver ahí. Este es el color del compost que debería tener, si se dan cuenta, un sustrato un poco más oscuro, ¿cierto? Bueno, está con un poco que si ustedes pueden ver aquí, de perlita, porque generalmente la tierra igual eh, es un poco más pesada esta, que el humus, que es un poco más blando. Entonces nosotros ocupamos perlita. ¿Para qué es la perlita? Son piedritas volcánicas que pasan por un proceso de liofilización, ya, y ayudan a que cuando tocan el agua se expanden un poco más y airean el suelo. O sea que son como piedritas que ayudan a descompactar, o que las partículas iguales se tienden a separar. Por tanto, me ayuda a que ingrese mejor el agua y por tanto también mejora el tema de aireación. Y bueno, como dije, y si tenemos buena aireación y buena circulación de agua, también tenemos buen sistema radicular. Entonces, para complementar nuestro compost, siempre ocupamos perlita, pero ese es el resultado. O sea, como pueden ver aquí, de pasar de una tierra un poco más pálida, ¿cierto?, a la que la recolectamos, pasamos a, a un cambio de tierra, ¿cierto? Obviamente esto lo pasamos por un cernidor. Yo sé que a nadie le ha tocado a lo mejor un caso de choco entero, más que otro brote, pero generalmente así la tierra que nosotros vendemos y así la tierra que a ustedes les debería quedar. Ya es un proceso, este compo un poco más tedioso, más largo, pero obviamente que en mayor cantidad rinde mucho mejor. Las lombrices no podemos tenerla en este tipo de manejo porque son mucho más cuidadosas. Entonces generalmente si las tuviéramos aquí y las tiráramos, las lombrices inmediatamente morirían. Ya el compost no, que fue un poco más rústico.
pero en el caso de si ustedes quisieran hacer algo así con las lombrices, tendrían que tener un recipiente así como en la madera, ¿cierto? Macro, cerrar esto completo como una piscina, poner una tapa gigante y ahí tener sus lombrices. Eso es lo que ustedes podrían hacer. Y obviamente tendrían que hacer una forma de despiche abajo para poder extraer su humus. Si me preguntan a mí, ¿y por qué no haces eso tú? Bueno, en verdad no lo hago porque me gusta tener las lombrices igual son de cuidado. Y mantener todos como los huevitos en una sola canasta como esto, si algo sale mal, todo esto se pierde. En el compost no, porque es más fácil, pero en las lombrices igual pareciera sencillo, pero igual a veces, aún así a veces se cometen errores. Porque bueno, yo no siempre puedo estar acá, entonces a veces pasan embarraditas y claro, bueno, perdemos por lo menos una de las vermicomposteras que nosotros utilizamos, pero no perdemos toda la producción de lombrices. Entonces esas son las formas que yo tengo como de precavirme de que alguna embarradita de repente pase. Pero generalmente, bueno, con el tiempo ya van aprendiendo más experiencia y ya no han tenido tanto error. Pero es una forma de distribuir, en el caso cuando uno produce a escala, no tener tantas problemáticas. Pero eso es más o menos lo que ustedes pueden ver, ¿ya? Y cómo ustedes pueden extraer su propia producción de compost y su propia producción de lombrices. No sé si queda otra cosa pendiente. Eh, Voy a complementar y ya terminamos con la parte como teórica express. Ir finalizando, como les digo, bueno, ¿cuál es la idea al final? Muy bonito el proceso de las lombrices, muy bonito el proceso de, ¿cierto? De lo que es el compostaje, pero al final, ¿cierto? Esto es resultados. Y los resultados cuando nosotros hacemos en nuestros talleres de prueba son estos. Entonces ustedes pueden ver que las acelgas igual crecen de forma genial, ocupando, bueno, nosotros ocupamos, en mi caso, ocupamos algo que se llama, ahora voy a dar vuelta aquí, ocupamos lo que se llama la tierra madre, ya que es esta, que es compost con humus. Abonamos con humus cada 15 o 30 días más o menos, la parte superior, ya, porque igual las plantas se desgastan con el sol. Pero la cama inicial para todas nuestras plantas siempre son el tema de la tierra madre, que pueden ver acá, que es el tipo de acelga. Y si me la quisiera, bueno, como pueden ver, crecen bastante con un poder bastante verde, bastante especial. Esos son los que ustedes pueden ver y obtener obviamente los resultados para que ustedes puedan consumir, que al final si ustedes mismos consumen sus vegetales siempre van a consumir vegetales frescos, ya, y lo que van a consumir, o sea, van cosechando lo que consumen, no tienen que comprar una planta completa ni nada por el estilo. Que a veces cuando vamos al agro, si bien algunos frutos son frescos, no sabemos hace de cuántos días están, o quién los hizo, ¿cierto? O si a veces aplican plaguicidas en el rato que pasan al comercializarse, que son una de esas de las críticas que se hacen con los alimentos que están a veces en los distintos puestos de la agroindustria. Pero si ustedes se preocupan obviamente de consumir lo que ustedes producen, ustedes saben que no van a tener ningún problema en el futuro. Entonces eso es lo que se impulsa en estos talleres, lo que se impulsa en las páginas, en el grupo, es a una recicle, ya, para ayudar al planeta y para mantener una vida sustentable, y dos, que cultiven sus propios vegetales, ya. Pero con eso yo aquí con bloque me despido y espero que les haya gustado el taller. Bueno, con este taller lo voy a complementar con lo que hicimos el día sábado para que podamos hacerlo como forma más unida. Así que espero que les haya quedado claro, espero que hayan tomado nota de cómo hacer su vermicompostera, lombricompostera. Y bueno, y eso. Así que nos estamos viendo en otra clase. Nos voy a hacer clases un poquito más seguida para que puedan aprender, ¿cierto? Ya, nos estamos viendo, que va a ser un buen fin de semana, estaremos conectados y cualquier duda, consulta que la puedan realizar, estaremos viendo, ¿ya? Así que la pasen bonito.
Ya. Bueno, ahí expliqué bien el proceso, cómo debía ser, ya, y cómo lo deben realizar. Así que ahí quedó la parte teórica, espero que les haya quedado claro. Y nada, pues, a ver, espero que dejar de compartir. Y ahora sí. Y espero que ahora sí les haya quedado claro el taller. Vamos a estar haciendo otros talleres para que estén atentos. Y nos estamos viendo en otra aventura agroecológica.